Buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, desde el Ministerio de Educación Cristiana. Aquí estoy nuevamente, su hermana Diana de Rusante, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Les recuerdo que la serie se llama Valores del Reino para sus discípulos. Y la lección del día de hoy es Jesús elige a su equipo de trabajo. Estaremos en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4 propiamente. El capítulo 9 lo terminamos la semana pasada y este capítulo termina con una oración hecha por nuestro Señor Jesucristo. Él dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso está en el capítulo 9, como les dije, en los versículos 37 y 38. Y en el capítulo 10, que vamos a comenzar Dios mediante en esta mañana, veremos que el Señor escoge a estos obreros. No vamos a ver cómo los escogió, sino vamos a encontrar allí mencionados los nombres de cada uno de ellos y la misión que les fue encomendada. Un dato importante que quisiera compartirles es que en Israel los estudiantes no escogen a su maestro, sino es el rabino quien elige a sus discípulos. Entonces así Jesús escogió a 12 hombres para formar su círculo íntimo y selecto de discípulos. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y seguidamente vamos a leer la palabra de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te pedimos asimismo que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario, Padre, para estudiar tus sagradas Escrituras. Y no solamente para estudiarlas meramente, sino para que las pongamos por obra en nuestras vidas y asimismo también las compartamos con muchos otros. Queremos ser tus discípulos, Padre. Queremos ser discipulados por tu Hijo amado Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, leamos la palabra de Dios. Mateo 10, versículos del 1 al 4. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús no seleccionó a personas religiosas o con estudios grandiosos, sino escogió a gente común de varios trasfondos. Entre ellos, pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, un recaudador de impuestos, Mateo, y un celote, es decir, un rebelde contra Roma, Simón. Pero todos ellos tenían en común que lo dejaron todo para seguir a Jesús, para seguir de cerquita a Jesús, para vivir sus vidas de ahí en adelante pegaditos de Jesús. Fíjense, Lucas capítulo 5, versículo 11 nos dice: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice que cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. En Juan capítulo 1, versículos 43 al 51, vemos allí cuando llamó a Felipe. Y a Felipe también le dijo: sígueme. Y Felipe le dijo que sí, que lo seguía, pero no solamente lo siguió, sino que buscó a Natanael para que también conociese a Jesucristo. Y cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: yo te vi. Y Natanael le respondió: eres el Hijo de Dios. Y también ambos le siguieron.
Juan en el capítulo 20, versículo 24, nos confirma que Tomás le siguió y fue su discípulo. Juan también en el capítulo 6, versículos 70 al 71, nos confirma que Judas Iscariote fue su discípulo y tristemente su traidor. En fin, en el Nuevo Testamento aparece 4 veces la lista de los 12. Mire, está en Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 4. Está en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19. La encontramos también esta lista en Lucas capítulo 6, versículos 14 al 16. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en los versículos del 13 y en el versículo hasta el versículo 26. En Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 15 y 16, se nos relata la forma en que Judas Iscariote fue reemplazado por Matías. En cuanto a las listas de los evangelios, cada una empieza con Pedro, al igual que en Hechos, y termina con Judas Iscariote. Los repasamos. Entonces, otra vez. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Encontramos en estas listas en estas porciones bíblicas que les acabo de mencionar, encontramos que aparecen los 12, ¿verdad? Y que estos podemos agruparlos en 3 grupos de 4, donde siempre aparece Pedro en primer lugar. Probablemente, sin lugar a dudas, era el líder del grupo. Bien, hablemos un poco acerca de lo que es un discípulo. Discípulo es en hebreo, se escribe, talmid, T-A-L-M-I-D, talmid, que también se puede traducir como estudiante. El talmid es un aprendiz del maestro, es decir, solo estudiaba la doctrina que le enseñaba su maestro. Y además de eso, no solo estudiaba esa doctrina, sino que observaba también su vida de cerca y lo imitaba. En el discipulado de nuestra iglesia, PIPSA, el coordinador de proclamación, nuestro hermano René Kay, nos enseñó 2 conceptos que me permito compartirles respecto a lo que es un discípulo y lo que significa ser discípulo. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta palabra discípulo y lo que significa ser discípulo? Porque es que así se llaman los que conforman el equipo que Jesús formó, que Jesús sigue formando. Discípulo, nos enseñaba el coordinador de proclamación de nuestra iglesia, dice, es aquella persona que se compromete a vivir como y para Jesús. Y discipulado es el proceso de por vida de vivir como y para Jesús. Y algo que no puedo dejar de recordar y que les animo a tenerlo en cuenta es que es el mismo Señor quien llama y escoge. Recuerden cuando dijo, no me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien los elegí. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 16. Un discípulo es amigo de Jesús. Una persona que forma el equipo de Jesucristo es amigo de Jesucristo. Es un amigo que se entrega. Es un amigo que lleva fruto. Es un amigo que permanece en su palabra. En la porción bíblica que hoy estamos estudiando, Jesús llama a sus discípulos para que comiencen a hacer todo lo que Él ya ha hecho. En el versículo 1 que les leí hace ratito, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
En este primer versículo se le llama discípulo, pero en el segundo versículo, si lo chequeamos, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Bien, entonces me llama mucho la atención porque en el primero le dice a sus discípulos esta misión, y en el segundo entonces le habla a sus apóstoles. Se le llama apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, mensajero. Entonces podemos aquí reflexionar que para ser un enviado de Jesús y mensajero de su palabra, primero hay que ser discípulo. Un discípulo que es discipulado de por vida, es decir, vive dentro de un proceso eterno de vivir como y para Jesucristo. Entonces es enviado, entonces es mensajero de la palabra de Dios. Un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo, un apóstol o mensajero de Jesús, vive eternamente enfocado en la misión que su Señor le ha encomendado. En este capítulo leemos que Jesús envió a sus 12 seguidores principales en una misión especial. A partir del versículo 5 y hasta el 15, que hoy no vamos a estar no nos vamos a internalizar en ellos hoy, pero allí les da una cantidad de consejos, advertencias e instrucciones muy importantes para que tomen en cuenta en el cumplimiento de su misión. Les habla de señales, les habla de la audiencia, les habla incluso del financiamiento con el que debían contar. Esta misión está bien clarita en el versículo 7. Predicad. Y más aún, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, que imagino que lo vamos a ver bastantes domingos más allá, dice, en el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra lección de hoy, les repito, es Jesús elige a su equipo de trabajo. Y como les compartí hace unos minutos, nuestro Señor Jesucristo no eligió a ninguno de sus discípulos por su profesión, ni por su mucha preparación, su físico o por su simpatía popular. Creo que nuestro Dios, al que llama, capacita. Creo que nuestro Dios mira el corazón y cumple el propósito en la vida de quien escucha y obedece su llamado. Si hacemos un análisis de las personalidades de los 12 discípulos, vamos a encontrar literalmente de todo. Encontraremos que fueron personas que vivieron para hablarles a otros de Jesús. Personas que fueron modelo de inspiración para otros en su entrega a Dios. Eran gente práctica y organizada, gente comprometida y constante, con habilidades que ponían al servicio de Dios. También gente explosiva y gente tipo tranquila. También vamos a encontrar gente allí, gente recia y con temperamento ardiente, gente impetuosa y gente más serena, con espíritu sensible, amorosos, y también había uno que otro cascarrabias. En fin, gente imperfecta que fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Gente que falló, pero corrigió y se levantó más fuerte para servir al Señor. También gente como Judas Iscariote, que lamentablemente no llegó a conocerle verdaderamente a nuestro Dios y se perdió, pues se constituyó en traidor a su Señor, traidor a su fe, y que eso nunca nos pase. Así como que nunca nos pase el hecho de que como discípulos del Señor, como gente que forma el equipo de Jesús, no sepamos hacer equipo y no nos amemos como Él nos amó y como Él nos ama. Jesús a su equipo le dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Eso está en Juan, capítulo 13, versículos 35. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, reflejemos su amor en nuestro diario vivir. Seamos comprometidos y constantes
en llevar a cabo la misión que nos dejó nuestro Dios? Meditemos en estas preguntas. Si la lista de los 12 estaba lista, valga la redundancia, para que se multiplicara en los 70 que salieron a predicar y a cumplir con la misión del Señor Jesucristo, y se continuara multiplicando además hasta hoy y por los siglos, ¿se encuentra usted hoy en esa lista? Otra pregunta para meditar. ¿Estamos formando parte del equipo que Jesús llama y capacita para su obra? ¿Cuánto de nuestro carácter y preparación bíblica está siendo transformado y monitoreado por el Espíritu Santo de Dios para que seamos llamados sus discípulos? ¿A cuántos discípulos estamos formando hoy? ¿Somos discípulos y seguimos dentro de su discipulado hasta la eternidad? Manos a la obra. Manos a la obra. Discípulos de Cristo. El Señor está cerca. Dios les bendiga.